Señores, gracias por continuar con Marketing, Economía y Negocios. Es el momento de recibir a nuestro instructor de marketing, a quien nos enseña a vender y ser más eficientes en nuestras actividades comerciales. Bienvenido, Castillo. Bienvenido seas. Muchas gracias Edwin, muchas gracias mi amigo Ernesto. Ernesto Trinidad, que siempre le daba seguimiento cuando hacía su análisis en los otros programas que lo veía. Gracias. Y de verdaderamente es un equipo que uno siempre se sorprende. Y sobre todo, hoy vamos a tratar un tema que se llama pequeñas empresas y retos en la industria 4.0. Fíjense, ustedes anteriormente, Edwin y el mundo estuvieron aquí tratando un tema sobre la industria 4.0 y eso me llamó mucho la atención y después quise ver, o sea, qué tanto aporte ha hecho el marketing con relación a estos procesos que ha tenido la industrialización en la República Dominicana y ese proceso de la globalización y la incidencia que ha tenido en las empresas, en el caso específico de las micro, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana. Y me llamó mucho la atención y por eso quise tratar este tema hoy, para ver cómo la pequeña y mediana empresa, porque me preocupaba mucho de que esa transición de aquella época de la industria del café, la industria del cacao, el azúcar, y todo ese tipo de industria, de cómo hizo esa transferencia ahora a la industria 4.0, que se refiere precisamente a cómo la tecnología puede eficientizar los procesos de la industria y las empresas en sentido general, y sobre todo de eso que ustedes estaban hablando aquí, de todo este proceso, de cómo se puede hacer y se puede eficientizar la tecnología con relación a los procesos en las empresas, en el caso específico de la pequeña y mediana empresa. El marketing, en el caso de marketing 4.0, después de esa transición, como Philip Kotler lo plantea, que él dice que ha venido también dándole seguimiento a todo el proceso. Él inició con el marketing 1.0, que era sobre, él se concentraba prácticamente en lo que era el cliente en ese momento. El marketing 2.0, que se concentraba mucho en el producto y prácticamente en el producto como tal. Y el marketing 3.0, que se enfocaba mucho en el ser humano. Y ahora con el marketing 4.0, que se enfoca mucho en el ser humano y de cómo la tecnología va, o sea, cómo debe estar la tecnología y el marketing tradicional, de cómo puede el marketing tradicional poder aplicarse con la nueva tecnología y en el mundo de la tecnología con relación a las redes y la comunicación. ¿Por qué es importante que las empresas de hoy en día deben ponerse acorde con todos estos procesos que tiene la estrategia, la globalización y sobre todo la innovación en los productos y los servicios? Porque hoy en día esto va a beneficiar tanto a las empresas pequeñas porque ya hay una equidad dentro del proceso, porque anteriormente cuando se usaba el marketing tradicional, solo habían grupos que tenían el poder para poder colocar productos y servicios a través de medios de comunicaciones, porque era muy caro, muy costoso. Pero hoy en día, ya con la nueva tecnología, el nuevo proceso y todo lo que tiene que ver con las redes sociales, cualquier compañía, por pequeña que sea, puede colocarse cualquier producto en el mundo. Y eso ha hecho que las empresas, tanto grandes como pequeñas, entren en un estado de equidad, donde pueden también ellos poder colocar productos pequeños en redes y lo pueden colocar productos que pueden andar el mundo, como lo andaba cualquier tipo de producto que antes, a nivel de publicidad, costaba muchísimo. Y por eso es que hoy en día el marketing tradicional, de cómo hacen estrategias de posicionamiento, tanto de estrategia de posicionamiento, de precio de producto, precio y promoción, de cómo las empresas pequeñas ya pueden de manera natural poder hacer una estrategia sin tener que hacer esas grandes inversiones que se hacían antes, porque tienen los medios más cercanos y sobre todo en el caso, por ejemplo, de que el 4.0 ahora se coloca mucho en el ser humano porque las redes sociales han hecho que los productos sean más personal, más humanos, porque las redes sociales, como su nombre lo indica, en el caso por ejemplo de Facebook, que son comunidades, entonces tiene más efectividad en el momento que va a poner o va a colocar una publicidad, llega más fácil, claro, sin dejar todos los elementos necesarios de cómo se hace la segmentación, la segmentación en audiencia, la segmentación, por ejemplo, de la demográfica, psicográfica y geográfica. Eso no se puede obviar
Por eso es interesante utilizar el marketing tradicional para que pueda usted entonces ser más eficiente en el momento que van a comunicar cualquier tipo de campaña publicitaria. Y es por eso que si la compañía de hoy en día, tanto la pequeña como la grande, no se meten en esta ola o no entran en esta ola de desarrollo, como es el caso de la globalización, la innovación, en el caso de los productos y los servicios, productos innovados, como también campañas innovadas, porque esa creatividad, y aquí hemos hablado de inmensos tipos de cosas, como el caso de marketing de contenido, que es la tradición ahora, porque ya no basta con solamente hacer un comercial de 30 segundos, sino que la gente necesita algo más. ¿Por qué? Porque hay un público del cual nosotros hemos hablado aquí, que son públicos generacionales, que es aquellos grupos de generación X, Z, Y y lo que vienen, que ya como el hijo mío, que ya es, a veces a él el que yo lo pongo, tiene 8 años y él el que me dice, no, por ahí no, entra por aquí. O sea, ya ellos tienen ya el concepto claro de cómo ellos pueden comunicar rápido por ahí. Y fíjense que estamos hablando, y lo digo porque quizás nosotros los que estamos aquí pertenecemos a la generación X, y es esos millennials que nos estamos adaptando. Entramos y en ese mismo proceso de tecnología hemos tenido que irnos adaptando al proceso. Entonces ya ahí vienen otro tipo de generaciones que nacen en esta época y que ya no tienen que hacer tanta cosa para poder colocarse. Entonces todas las empresas, no importa el tamaño, porque lo acabo de mostrar, de que pueden acceder a todas estas informaciones, que sobre todo tanto la globalización como la industrialización del 4.0 y sobre todo el marketing 4.0 tiene como referencia el Big Data, que eso después aquí nosotros vamos a tener que venir a hablar de lo que significa el Big Data para las empresas y de cómo hacer una macro informaciones, sacar microinformaciones para que usted pueda mejorar sus productos y servicios a través de estas redes que pueden ustedes colocarse en el mundo en segundos. Así que hasta otro tema de marketing, economía y negocio. Bienvenido. Hace unos días estuve en un colmado y cuando llegué allí había un dependiente que estaba atendiendo a las personas que hacían presencia en físico, ¿verdad? Pero para un lado había un joven sentado con 4 tablets conectadas, una al lado de otra. Y le digo yo, ¿y por qué tú tienes 4 tablets? ¿Qué tú vendes? ¿O qué tú haces aquí? Son números. Le pregunté que si era lotería. Me dice, no, eso es para atender a los clientes. ¿A los clientes? Sí. Los clientes me compran por aquí y necesito estas 4 para poder manejarlo. ¿Eso es como adaptarse a la revolución 4.0? Pero mira, fíjate que y fíjate que aquí hemos hablado mucho de los colmados, de cómo ellos deben de eficientarse, porque los colmados manejan muchas informaciones, y sobre todo de cómo ellos deben de conectarse con esa población que tienen cercana, y sobre todo utilizando la tecnología, porque eso le va a permitir de que una persona llame, en el momento que llame, ya ellos no tienen ni siquiera que hablar con la persona. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres que te mande a tu casa? Y ahí automáticamente le mandan los productos y servicios que ellos le piden sin necesidad de pedirle una dirección, dónde tú vives, cuándo vives. O sea, porque ya en tiempo real debe tenerlo. Yo creo que se está conectando. Se está conectando. Y eso que dicen, ya muchas farmacias tienen ese sistema. Por WhatsApp, tú le mandas la información y ellos tienen tu número de teléfono, tienen tu dirección, tienen todo. El medicamento, ¿cuál es? Le ponen el nombre o le manda una foto, inmediatamente entra al WhatsApp de ellos y ellos la reciben. Y tienen una plataforma no muy grande, 2 computadoras y quizá una tablet, y ahí atienden una inmensidad de clientes que le llegan durante el mes. Pero hay algo que yo no quiero dejar de pasar. Hablaste de la Big Data, pero ¿podría esto también estar vinculado al Machine Learning y a la inteligencia artificial? Claro, el Machine Learning. El Machine Learning, fíjate que todo lo que hemos hablado tiene que ver con el Machine Learning. Sí. Porque esa inteligencia artificial ya tiene que ser algo que debe ser en tiempo real. Todos los negocios ya deben andar en tiempo real. Ese sistema de información que deben plantar las empresas debe estar conectado desde el gerente hasta el conserje, para que ese mismo sistema de información interno pueda responder a los sistemas externos, como está el mundo hoy. Y si las empresas se quedan atrás con un sistema obsoleto, para poder conectarse les va a ser difícil y se van a quedar atrás. Y después entonces van haciendo análisis cada año y decir, oye, pero mira, estoy perdiendo clientes y ellos no saben por qué. Y es precisamente por ese Machine Learning. Yo como no manejo mucho el inglés,
pero sé que... Bueno, muchas gracias, bienvenido Gracias. Castillo por este interesante tiempo de orientación para el mercadeo, especialmente de los colmados. Vamos a continuación con nuestro experto en seguridad social. Buenas noches, amable público televidentes, y bienvenidos una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. La seguridad social se fundamenta en un sinnúmero de principios y uno de los fundamentales y más importantes es la solidaridad social. Esta solidaridad social se expresa, por ejemplo, en el Seguro Familiar de Salud, en el cual todos cotizamos en base a nuestros salarios y ese porcentaje del salario va a un fondo que administra la Tesorería de la Seguridad Social. Y desde ese fondo, la Tesorería de la Seguridad Social pues paga a cada una de las ARS en función de los beneficiarios que ésta tenga. Para que me entiendan, por ejemplo, si una persona gana 10,000 pesos, para el Seguro Familiar de Salud específicamente pagaría 3.04%, de eso se trata de 300 pesos y algo más o menos. Pero la Tesorería de la Seguridad Social paga a la ARS 1.167,81 centavos. Entonces, en ese sentido, supongamos que ese trabajador tiene una esposa, 2 hijos. Entonces, el sistema por cada uno de ellos paga 1.167 pesos. Pero él solamente paga, entre él y el empleador, pagarían unos 1.013 pesos, por ejemplo. Pero para el trabajador solamente pagaría 304 pesos. Entonces, ¿de dónde viene la diferencia? La diferencia viene de otro trabajador que es soltero y que gana unos 50,000 pesos, por decir algo. Ese trabajador estaría pagando unos 3.040 pesos, él, porque paga el 70% de la cotización, y el sistema solamente estaría pagando por él 1.167 pesos. Entonces, esa persona está dejándole al sistema por medio de 2,000 pesos más o menos. Entonces, con esos 2,000 completamos lo que le falta al otro trabajador. Y de esa manera, los trabajadores que más ganan son solidarios con los trabajadores que menos ganan, y los trabajadores que menos hijos tienen, pues son solidarios con los trabajadores que más hijos tienen. ¿En qué otros aspectos de la Ley de Seguridad Social se expresa esa solidaridad? Por ejemplo, en el seguro de discapacidad y en el seguro de sobrevivencia, en el cual pagamos el 0.095% de nuestro salario, pero si sufrimos una discapacidad, pues si es una discapacidad total, el sistema le devuelve a ese trabajador el 60% del salario promedio de los últimos 3 años. Estamos hablando de una diferencia de más de 59 puntos porcentuales. Entonces, ¿de dónde viene el dinero para pagar eso? Viene del resto de los trabajadores que no se discapacitan. Entonces, ahí los trabajadores que no se discapacitan son solidarios con aquellos trabajadores que se discapacitan. Entonces, esa es la parte de la solidaridad expresada. Igual ocurre con el seguro de sobrevivencia también. Ese 0.95% también cubre el seguro de sobrevivencia. Así que si ese trabajador fallece, los demás trabajadores que no fallecen, pues son solidarios con la familia de ese trabajador, pues a la familia le pagan una pensión de sobrevivencia que equivale al 60% del salario del trabajador al momento de fallecer. Así que todos los trabajadores activos están siendo solidarios con la familia de ese trabajador fallecido. Lo mismo ocurre en el seguro de riesgos laborales, que es un seguro totalmente de reparto. Bueno, en este caso podríamos decir que son las empresas que son solidarias entre ellas. Aquí no son los trabajadores. Aunque el beneficio lo reciben los trabajadores, pues son las mismas empresas que son solidarias entre ellas, porque se supone que las empresas, y ese fue el origen del seguro de riesgos laborales, deben proveer al trabajador de un lugar seguro, libre de riesgo. Entonces, si ocurre un accidente, pues las empresas debieran hacer frente a las consecuencias económicas de ese accidente. Entonces, con el seguro de riesgos laborales, los trabajadores tienen una cobertura en pensiones y en salud. Así que cuando un trabajador de una empresa cualquiera sufre un siniestro, pues las demás empresas son solidarias con ellas a través del seguro de riesgos laborales. Lo mismo ocurre también en un sistema de pensiones de reparto, en donde los trabajadores activos financian las pensiones de los trabajadores pasivos, de los pensionados. Eso se llama
solidaridad intergeneracional, en donde esta generación paga las pensiones de los trabajadores pasivos. Ese es el principio fundamental. Cuando le pregunten, pues chequense este video para que más o menos comencemos a entender por qué la seguridad social funciona y por qué es tan importante el tema de que usted reporte los salarios que realmente ganas. Muchas gracias por su sintonía y saben que pueden encontrarme en las redes sociales en eduardelvillar@gmail.com y edelvillar@dblglobal.com. Buenas noches. Gracias a nuestro asesor en Seguridad Social, Eduardo del Villar. Bueno, continuando con las informaciones. La Dirección Nacional de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, DIDA, calificó como incorrectas las acciones emprendidas por el Colegio Médico Dominicano para llevar a cabo sus reclamos, exigiendo diversas reivindicaciones. La directora general de la DIDA, Carolina Serrata, consideró que las manifestaciones y paralizaciones que viene desarrollando la clase médica en el país contra las AFP y ARS no es la medida más idónea para llegar a un entendimiento y buscar soluciones conjuntas. Entendemos que no es la forma de hacer el reclamo. El fondo del reclamo, que es una lucha de años que el Colegio Médico siempre ha debatido en la República Dominicana, pero entendemos que la forma no es la correcta. Ofrecemos que puedan proponer una solución de parte del Colegio Médico, escuchar también las ARS y sobre todo que los mayores beneficiados sea la ciudadanía dominicana, que en la actualidad con esta decisión va en detrimento de cada uno de los afiliados al sistema. Serrata llamó al gremio y a las sociedades médicas especializadas a deponer de ciertas actitudes y sentarse en la mesa del diálogo. Señores, y el Ministerio de Agricultura acudió en auxilio de productores de varias provincias del Cibao cuyas plantaciones fueron afectadas por una sorprendente granizada y un tornado el pasado fin de semana que causaron innumerables daños a miles de hectáreas de plátanos y yuca, así como pérdidas en varias granjas avícolas ubicadas en la provincia de Espaillat y La Vega. Se estima que el fenómeno afectó en más de un 95% a las plantaciones en la comunidad de Las Rosas, Guanábano, en Moca, según los datos preliminares recopilados a través de un levantamiento hecho por técnicos de la cartera agropecuaria por disposición del presidente Luis Abinader y del ministro Limber Cruz. Que le hagamos el levantamiento de todos los daños que ocasionó esta catástrofe. Y nos dieron instrucciones a los directores regionales de agricultura y a quien habla como administrador del Banco Agrícola de La Vega, a que toda la tierra afectada, sea para sembrar de nuevo o para rehabilitarla, todo el financiamiento sea a través de tasa cero. Y nosotros felicitamos a las autoridades que están en esto. Un país sin comida no va para ningún lugar. Durante una visita en las zonas afectadas, los directores de las regionales Norcentral y Norte, Juan Pablo de Moya y Pedro Ledesma, respectivamente, informaron que el ministro Cruz dio instrucciones para garantizar que los productores tengan el apoyo necesario para garantizar la seguridad alimentaria del país. El titular de la cartera dispuso que los agricultores afectados tendrán asegurado financiamiento a tasa cero, semillas, fertilizantes y preparación de la tierra de manera gratuita. Continuamos con otra información. Varios colegios del Distrito Nacional mantuvieron cerradas sus puertas pese al visto bueno del Ministerio de Educación para el retorno gradual a las aulas, a diferencia de las escuelas públicas, que debido a la alta incidencia de casos de coronavirus deberán seguir bajo la modalidad virtual y a distancia. Rosalba Escalante tiene esta historia. Entre los colegios que decidieron seguir impartiendo docencia de manera virtual figura el Adventista Metropolitano en el Ensanche Quisqueya, pese a que de acuerdo a la administración cuentan con el protocolo exigido por los Ministerios de Salud y de Educación. De acuerdo a la directora del centro educativo, la decisión se debe a que el 65% de los padres manifestó a través de varias consultas realizadas que no enviarían a sus hijos. Y las razones iban entre el tema del aumento del COVID en el Distrito Nacional, la seguridad que ya ellos tenían del proceso que la escuela está llevando. La escuela ha llevado un proceso de clases virtuales con una plataforma, con seguimiento diario. O sea, el maestro recibe a los niños como si estuviera recibiendo a los niños en su aula de clases.
El colegio ofrecerá acompañamiento especial a aquellos alumnos que han presentado dificultad con el aprendizaje a distancia. Que si hay algún niño que en el tema de las clases virtuales tiene una situación muy particular, entonces nosotros estamos dispuestos a recibirlo para poder trabajar esas situaciones particulares. Realmente, en sentido general, la escuela ha hecho un trabajo con las clases en línea muy personalizado. Otros colegios que tampoco abrieron sus puertas son el Nuestra Señora de la Altagracia en Los Prados, Hércules en Los Praditos, Virginia en el Ensanche Quisqueya, Las Ovejitas en la Avenida Independencia y otros, a los que no tuvimos acceso pese a que intentamos conversar con los directores para conocer los motivos. Sin embargo, la comunidad educativa en Gascue sí recibió a sus alumnos bajo medidas de seguridad como la toma de temperatura, sanitización de las manos y pies, uso de mascarillas y guardando la distancia recomendada. Este era un momento que ellos esperaban y nosotros también, porque la parte socioemocional, el contacto con sus compañeros, el contacto con sus profesores es importante para ellos. Lo hemos hecho, como dice el MINER, estrictamente. Los estudiantes mantienen distanciamiento, siempre todo el tiempo usamos mascarillas, las clases son híbridas porque esto es voluntario. A través de su cuenta de Twitter, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Xiomara Aguante, calificó como positiva la decisión del Ministerio de Educación de no iniciar la docencia en aquellos lugares de mayor repunte de casos de coronavirus. Sin embargo, no ha ofrecido su opinión respecto a la excepción hecha con los colegios privados. Gracias, Rosalba. Señores, y el Ejército de República Dominicana aumentó la vigilancia sobre el río Masacre. Eso lo informó el inspector general del Cuerpo Castrense, Mayor General Ángel Camacho. El oficial de carrera dijo que la litis por el afluente entre República Dominicana y Haití se está resolviendo por la vía diplomática. Tenemos en curso varios reforzamientos y patrullajes con la intención de mantener esta franja específica de la frontera más segura de lo normal, por las protestas que se han venido anunciando por el canal que se está construyendo en el vecino país. Las autoridades haitianas insisten en que la construcción de un canal del lado haitiano no afectará al río Masacre. Y miren, las escuelas ni los colegios iniciaron la docencia de manera semipresencial en San Cristóbal debido a la alta incidencia del coronavirus en esa demarcación. Los lugareños aseguraron sentir temor por la gran cantidad de casos, mientras que la asistencia a la vacunación es tímida. Maciel Genao nos amplía más. Atemorizados por el rebrote de COVID-19 que afecta a varias demarcaciones del país. Así se sienten los residentes en la provincia San Cristóbal, una de las que cuenta con la positividad más alta del virus. En un recorrido por escuelas y colegios se constató que muchos de estos centros no iniciaron este martes la semipresencialidad escolar, a pesar de que los centros educativos privados tienen luz verde por parte del Ministerio de Educación. Hay muchos padres que no enviaban a sus hijos tuvieron temor de enviar los niños, de inscribir los niños en este año escolar por lo que tiene que ver con lo que es el problema del COVID y la virtualidad. Sí le ha dado el COVID a tanto docentes como a los estudiantes, pero gracias a Dios se han podido recuperar. En algunos centros educativos se implementó un plan de mejora con el consentimiento de los padres y la autorización del MINER. En el caso del Colegio Oficializado San Rafael, hay cerca de 84 estudiantes que son orientados directamente por los maestros 2 veces a la semana. Focalizado en la lengua española y la matemática, igual que en el primer ciclo, que son las asignaturas clave para las demás asignatura siguiente. En tanto, la vacunación continúa en esta provincia. En el punto de inoculación ubicado en el Colegio San Rafael, apenas un promedio de 160 personas son vacunadas por día. Entre tanto, los lugareños dicen estar alarmados por el aumento de los contagios. Bastante alarmante porque, según tengo entendido, que estamos como en la posición número 1 de contagio. Hay demasiado contagiado y las personas no entienden, la juventud no entiende, lo que quieren estar en las calles. La situación aquí es un poco alarmante. Hay muchas personas que han muerto, han fallecido y otras están internas en los hospitales. Las personas deberían de tener su distanciamiento, los centros comerciales, las oficinas públicas, las autoridades en primer lugar deben de tomar carta más fuerte en el asunto.
Mientras tanto, se desconoce con exactitud la ocupación de las camas para enfermos por COVID-19 en el Hospital Juan Pablo Pina, ya que las autoridades no quisieron ofrecer detalles al respecto. Sin embargo, algunos familiares de contagiados afirmaron que el centro acude gran cantidad de infectados. Están viniendo muchas personas. Están viniendo muchas personas, sí. Así está la situación en San Cristóbal, que de acuerdo a uno de los últimos boletines de epidemiología, tiene un 22.39% de positividad del coronavirus, una de las más altas del país. Maciel Genao, EN Televisión. Muchas gracias, Maciel, por esta importante información. Bueno, el administrador interino de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, propuso que los consorcios de bancas de apuestas sean quienes manejen los sorteos, señalando que es una responsabilidad por la que no recibe beneficio la institución, pero le genera descrédito. Asimismo, el funcionario advirtió que nadie que esté vinculado a los consorcios de bancas de apuestas permanecerá en la institución mientras él esté allí. Jonan González nos cuenta más. El administrador interino de la Lotería Nacional, Teófilo Kiko Tabar, criticó que la institución realice entre 13 y 14 sorteos semanales por los que no recibe ningún tipo de beneficios, pero que le generan descrédito al Estado dominicano. En ese orden propuso que los consorcios de bancas asuman la responsabilidad de realizar los sorteos de los que se benefician. Es que la lotería no debería estar haciendo esos sorteos. Que lleguemos a un entendido. Mire, yo te presto el equipo, te presto. Ahora, hazlo tú, pon tu gente y que se diga, lo hace la asociación, que lo hagan ellos, pero no me lo carguen el problema aquí. No me lo carguen aquí, eso es lo que yo estoy aspirando. El funcionario explicó que la Lotería Nacional solo está realizando un sorteo quincenal propio y 2 o 3 sorteos extraordinarios en días especiales. En vista de esa realidad, Tabar deploró que en la lotería hayan personas que estén vinculadas a las bancas de apuestas y advirtió que durante su paso por la institución dichas personas no podrán laborar en la entidad. Y yo voy a tratar de dar mi esfuerzo en el poco tiempo que estoy aquí para que me aprovechen para enderezar eso. Que los que están aquí, los que se queden lo entiendan y que los que se tengan que ir porque tengan vinculación con intereses lo entiendan, que no es porque sean serios o no sean serios, sino que no pueden estar aquí. El sustituto de Luis Michel Dicen se comprometió a implementar en los próximos meses las bases para el fortalecimiento de la Lotería Nacional. Esto a pesar de que declaró que esta es una institución que no le agrada dirigir por la materia de que se trata. Gracias, Jonan. Y miren el tema de Laila con el corte de los cables que alumbraban la pista sigue en un tema de interés y provocando muchísimas reacciones. El partido La Fuerza del Pueblo expresó su más contundente rechazo al acto que considera criminal perpetrado el pasado domingo en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en el que fueron cortados los cables eléctricos que alimentaban las luces de la pista de aterrizaje. El secretario general del partido que preside, Leonel Fernández, manifestó que la acción delictiva procura dañar la imagen y la economía del país. En estos momentos no hace más que profundizar las crisis por las que atraviesa el pueblo dominicano. En tal sentido, nuestra organización entiende que los autores materiales e intelectuales de una acción de esta naturaleza como la que aconteció en el Aeropuerto Internacional de las Américas debe ser investigada a profundidad por las autoridades nacionales y sus autores deben ser sometidos a la acción de la justicia. Y reitera la necesidad de profundizar en la seguridad de instalaciones como los aeropuertos en nuestro país, pues por acontecimientos de esta naturaleza no deben volver a ocurrir. Antonio Florián explicó además que la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, partido del cual es secretario general, reclama de las autoridades una investigación exhaustiva y dar con los responsables del hecho que considera abominable y reitera que pone entredicho la seguridad que deben garantizarse a los turistas que visitan al país y los dominicanos que regresaban en dichos vuelos.
Bien, señores, es tiempo ya de finalizar aquí en Market, Economía y Negocios, recordando que es importante vacunarse, señores. Hay que vacunarse. La economía, no solamente de la República Dominicana, sino la economía del mundo, se ha visto frenada por esta pandemia como consecuencia del cierre de las empresas. Todavía hay países donde hay más limitaciones que en República Dominicana. Entonces, recordarles que en estos momentos, mañana jueves, entra en vigencia un nuevo toque de queda, que es a partir de las 8 de la noche, con movilidad para hasta las 12 de la noche. Pero hay una restricción para el consumo de bebidas alcohólicas que comienza a las 5 de la tarde. Esa restricción dice que usted ni ningún establecimiento comercial le podrá vender bebidas alcohólicas a partir de esa hora si no es para llevar para su casa, y no debe permitirle que las consuman allí o en un área que sea privada pero de uso público por ellos. Así que tome estas precauciones. Como siempre, agradecer la amabilidad de su compañía, Ernesto Trinidad y Edwin de la Cruz. Le deseamos feliz resto de esta noche.